Hola, bienvenidos de nuevo a todos al espacio Alas para el Alma. Ya estamos aquí otro día más de tertulia, María José y yo, para ver si comentamos alguno de esos temas que muchas veces pues, nos comentáis y nos preguntáis. Y antes de nada, bueno, pues comentaros y recordaros que tenemos abierto el nuevo espacio en www.alasparalalma.com, donde podéis entrar y ver todo ese material que vamos colgando ahí, artículos, meditaciones, ejercicios, visualizaciones. Y sobre todo también recordaros que a partir de ahora ya, pues tenéis también la oportunidad de poder hacer tertulias con nosotras, poder comentar, poder preguntarnos y sobre todo poder compartir e intercambiar todos estos puntos de vista, todas estas experiencias y poder así nutrirnos entre todos para ir creciendo en conciencia. Y dicho esto, vamos a saludar a María José. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Muchas gracias por introducir el canal, el espacio, Alas para el Alma, a todas las personas que puedan estar interesadas. Pues eso, vamos a ver si poquito a poco vamos creciendo en comunidad y así el objetivo es sobre todo ir creciendo en conciencia. Así que bueno, todo el que quiera, pues ya sabéis, estamos en www.alasparalma.com y a partir de ahí, bueno, pues vamos a seguir creciendo este proyecto, sobre todo para eso, para crecer en conciencia y compartir entre todos. Muy bien, fenomenal. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar porque resulta que nos vienen preguntando cómo lo hemos ido haciendo nosotras para avanzar en este camino espiritual. Claro, la gente te oye hablar y oyen pues que si canalizamos, que si hablamos con nuestro yo superior, que si recibimos señales, que si nos sanamos, que hacemos hipnosis y de repente dicen, pues yo también quiero. ¿Y qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Y algunos algunas veces se agobian un poquito o incluso parece que quieren las cosas para allá. Y está muy bien que uno quiera avanzar a buen ritmo, pero tenemos que tener en cuenta que esto al final necesita también un desarrollo y un tiempo. Es como entrenar para una maratón. Si uno entrena, pues al final va a poder correr la maratón sin ningún problema, pero hay que ir entrenando poquito a poco. Es verdad que hay personas que tienen una capacidad física más adecuada, entonces cuando entrenan para esa maratón, en menos tiempo y con mayor rapidez, pueden conseguir el objetivo. Hay otras personas, sin embargo, que necesitan más entrenamiento, pero con el entrenamiento adecuado todo el mundo puede conseguirlo. Pues esto es exactamente igual. Nosotras tampoco empezamos ayer o antes de ayer a trabajar en todo esto. Yo el interés por la meditación, simplemente por la meditación, lo desarrollé hace ya bastante tiempo. Acudía también a clases de yoga, pero eran unas meditaciones muy normales. No me planteaba siquiera la posibilidad del acceso a otros planos o a otro tipo de información. Y realmente no fue hasta la Navidad del año 2016-2017 en que dije, pues si aquí resulta que hay todo un mundo por descubrir, y me remangué y me puse manos a la obra, pero claro, al principio se empieza muy despacito y se parte de cero. ¿Cómo fue para ti? Exacto, pues casi igual, ¿no? Porque como siempre he dicho, por mi formación, por mi forma de ver la vida, pues siempre ha sido una manera muy física, ¿no? De verlo todo. Entonces, es cierto que hay personas que vienen con algunos, vamos a llamarlos dones o habilidades más despiertas, entonces ya desde que son pequeños, pues van con ellos y bueno, lo encuentran como algo normal, ¿no? Y siempre oímos de gente, pues es que esta persona pues parece que sepa lo que va a pasar o es capaz de escuchar algo o siente presencias de, siempre muchas veces hablando de desencarnados y cosas así. Entonces, claro, pero no deja de ser algo como anecdótico o algo misterioso, ¿no? Algo que da así como hasta un poquito de morbillo, ¿no? Pero bueno, en el día a día con una vida normal. Pero sí, como dices tú, hace un montón de años, yo, fíjate, fue en el 2014, ¿no? Donde ya anteriormente, pues como tú dices, ¿no? Yo creo que el yoga nos ha abierto esa amplitud de miras, ¿no? A muchísima gente y es ahí donde yo también empecé con el tema de la meditación. Lo que pasa que las meditaciones, pues eran meditaciones guiadas, meditaciones muy orientadas a la relajación, no a conectar con los mundos superiores, pero bueno, sí que fue el entrenamiento para, digamos, ir separando un poquito lo que es el cuerpo de lo que es la parte mental, ¿no? Porque cuando estás
digamos, ¿cómo lo diría? Pendiente, ¿no? De esas palabras que te está diciendo esa meditación, bueno, pues como que te vas olvidando un poquito más de la parte física. Y eso, al fin y al cabo, aunque haya gente que dice que eso no sirve para nada, pero es un entrenamiento para ir dejando de lado, ¿no? Ese estar pendiente del cuerpo físico siempre. Y bueno, poco a poco, hasta que se dieron una serie de sincronicidades, y lo mío fue en el 2014, ¿no? Fíjate, ya hace ya casi 10 años, donde, bueno, ya esto ya se pone serio y es cuando empiezo a ver que esas casualidades, esas sincronicidades ya eran fuera de lo normal. Entonces, cuando yo ya decido, voy a ponerme a estudiar esto. Entonces, me pongo a estudiar desde el punto de vista de que nada de canalizar, nada de escuchar nada, nada de ver nada más fuera de lo habitual, pues como todo el mundo, ¿no? Pero te das cuenta que cuando empiezas a estudiar, empiezas a hacerte limpiezas energéticas, empiezas a, digamos, a entrenar ese musculillo espiritual, es cuando te das cuenta bueno, que los resultados están ahí, ¿no? Es como esa maratón que tú dices, ¿no? O cuando empezamos el yoga nos agachamos y que no llegamos casi las manos a las rodillas. Y ahora, bueno, pues unos cuantos años después, pues te agachas y te sobra mano, ¿no? Para llegar al suelo. Pues eso es lo mismo, es ir poquito a poco, sin prisa, pero siempre sin pausa. Eso es. Porque hay personas, por ejemplo, que nos preguntan, bueno, pero yo ¿cómo puedo saber cuál es mi misión en la vida? Yo es que quiero saber cuál es mi misión en la vida. Y claro, a mí el primer impulso es decir, toma, yo, vamos a ver, normalmente no tenemos una sola misión en la vida. Lo normal es que tengamos varias. Eso sí, unas más importantes, digamos que unas son las que nos van a dar más nota, las que suman más en el examen, y otras, pues que nos dan menos puntos. Pero todas son misiones y todas las tenemos que cumplir. Y yo lo que sí que sé es que las primeras canalizaciones que hacíamos cuando conectábamos con los guías, pues recuerdo una vez que les pregunté específicamente, ¿yo a qué he venido aquí? Yo quiero saber por qué he venido. Y su respuesta fue, pues has venido a experimentar, a tener nuevas experiencias, a conocer otras cosas. Entonces recuerdo que casi me cabreé. O sea, yo con mi guía, vamos, les he hecho cada una, pobrecicos. Tienen una paciencia. Y entonces recuerdo que les dije, pero vamos a ver, que eso ya, muy bien, pero algo con un poco más de sustancia. No me lo dijeron, no me lo dijeron. Y luego poco a poco, yo voy descubriendo, he ido descubriendo cosas, algunas veces a tortas, pero las he ido descubriendo, y al ir descubriendo yo, ellos también han ido abriendo la mano y dando un poco más de información. Pero así de buenas a primeras, gente que llega y te dice, venga, hazme una hipnosis, que quiero saber cuál es mi misión de vida. Vale, yo te hago la hipnosis, pero lo más probable es que salgas de ella sin saber cuál es tu misión de vida, porque no es ese el trabajo, no se trata de eso. Tienes que ir descubriendo cuál es tu misión de vida a medida que estás preparado para cumplirla o incluso según estás en proceso de cumplirla. Pero que te lo digan de antemano para que tú de alguna forma acabes forzando las cosas, forzando los acontecimientos para llegar a saber cuál es esa misión de vida, no está escrito. Vamos, yo no sé si habrá por ahí guías, familias de guías, grupos de almas que estén dispuestos a sus guiados o a sus familiares a darles esa información. Pero lo que yo he visto hasta ahora es que esa información, así porque sí, de buenas a primeras no te la dan. No, es que lo que pasa es que tenemos la sensación de que, ay, he descubierto que tengo guías espirituales, he descubierto que tengo un yo superior. Ah, pues le pregunto de todo y me lo tiene que decir ya. Bueno, nuestros guías y nuestro yo superior lo saben todo, cierto es, pero ¿nuestro nivel de conciencia está preparado para esa información? ¿Tenemos la experiencia necesaria? ¿Tenemos ya, vamos a decir, ese conocimiento adquirido para poder conocer esa información y actuar en consecuencia? Ese es el problema. Entonces, muchas veces no es que no nos den la información porque no quieren, sino porque necesitamos crecer en conciencia. Es decir, viene una persona y te dice, quiero hablar con mis guías. Conoces a tus guías y ya le estás preguntando a qué has venido, qué va a pasar, cómo va a ser tu futuro, si te va a pasar no sé qué. No, perdona, eso no es así. Es decir, todo tiene que tener un proceso de crecimiento y sobre todo de comprensión y asimilación. Es decir,
nuestra esfera de conciencia también tiene que crecer en consecuencia. Entonces, muchas veces nos desesperamos porque queremos saber las cosas ya, parece que nos la digan, o es que estamos bloqueados, esa información no llega, y es que no es que estemos bloqueados o no nos la quieran decir, es que nosotros todavía no estamos preparados, no es el momento, no tenemos la experiencia, o tenemos que hacer más trabajo personal o espiritual, que muchas veces es decir, vale, yo me lo digo, sí, yo te digo la información, pero ¿qué vas a hacer con eso ahora? Porque ahora tal y como estás, no puedes avanzar, no puedes hacer nada con esa información. Entonces se la callan y claro, muchas veces pues nos da rabia y nos enfadamos porque lo queremos saber todo ya. Pero claro, tenemos que hacer un trabajo de crecimiento personal. Eso no quiere decir que tengamos que estar con, no sé, como si estuviéramos en el gimnasio todos los días ahí levantando pesas de 100 kilos. No, pero sí que es cierto que necesitamos, es decir, es igual que los niños pequeños, no podemos coger a un niño de guardería y ponerle a hacer una ecuación diferencial. Eso es imposible. Entonces, todo tiene su trabajo. Lo que pasa es que, claro, cuando conocemos esto, pues se nos abren tantas puertas y tantas preguntas que lo queremos saber todo y muchas veces necesitamos un trabajo interno, ya no solo por la información que nos dé, sino que físicamente y energéticamente tenemos que estar preparados para ello. Limpiezas energéticas, quitándonos un montón de bloqueos, porque muchas veces no podemos hacer nuestra misión de vida o no la hacemos en condiciones porque hay algo que nos lastra. Entonces, lo primero que van a hacer ellos es decirte, no, quítate eso que te lastra y luego ya empezamos a trabajar en la misión de vida. Hacerlo al revés no sería eficiente. Entonces, lo que pasa es que como lo dicen siempre un poquito a contagotas, pues desde este plano 3D nos desesperamos, pero realmente es que el trabajo y el camino personal que hay que recorrer para llegar a esa información, pues muchas veces es un poquito largo. Sí, sí. Yo he lidiado incluso con preguntas del tipo de, no cuándo me voy a morir, porque esa, vamos, seguro que no te lo van a decir. ¿Te imaginas que te dijesen algo así? ¿Cómo sería tu vida en adelante tachando los días del calendario? Que no puede ser, no puede ser. Pero yo he lidiado con preguntas del tipo de, ¿pero voy a llegar a los 90 años? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. A eso no te lo vamos a decir, porque va a condicionar tu vida y tu comportamiento de tal modo que sería algo absolutamente irracional. La vida la tienes que vivir con las normas que corresponden. Eso sí, hacemos preguntas generales. Recuerdo que antes de verano, por ejemplo, preguntamos qué iba a pasar con la situación política en España o algo parecido y nos dijeron, en España en los próximos meses va a ir mucho con Cataluña, el nacionalismo y ahora con todo lo que estamos viviendo, tú y yo ya nos hemos reído alguna vez diciendo, ¿te acuerdas de que nos dijeron que esto iba a ir por ahí? Efectivamente. Y Pero el claro, esa es una información que te dan de una forma más o menos genérica que a nosotras nos sirve para reafirmarnos que efectivamente nos dan información y que es una información que vale y que es cierta, pero si hubiéramos pedido un dato concreto, seguramente no nos lo habrían dado por este motivo, porque no quieren condicionarnos, porque no quieren que nosotras dispongamos de una información que va a hacer que nuestros comportamientos o actitudes cambien, sencillamente. No, es que vamos a ver, lo hemos comentado más de una vez también en algún vídeo. ¿Por qué muchas veces no nos acordamos de otras vidas aquí en esta encarnación? Porque si nos acordamos de todo lo que hemos vivido en otras vidas, nuestra vida aquí no sería igual. No vendríamos limpios a este juego a experimentar cosas y hacer cosas nuevas, a aprender nuevas lecciones. Nos darían muchas cosas igual, porque total es otra partida más dentro de este juego, ¿no? Entonces, el hecho de no acordarnos hace que todo lo que hagamos lo hagamos de esa manera, vamos a llamarla limpia, ¿no? Sin condiciones, para ver qué pasa y poder experimentar. Pues en este caso pasa igual. Si yo tengo toda la información, entonces, ¿dónde quedan mis decisiones? Si a mí me dicen que va a pasar esto, entonces yo puedo plantearme, pues no hago nada, porque total, como no voy a conseguir lo que quiero o este no es mi camino, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que no te quieren decir. Lo que sí que te dicen es que te prepares, que te limpies, que practiques mucho, que siempre intentes estar ahí con ellos, ¿no? Para tener esa comunicación. Y a partir de ahí, las cosas que haya que ir haciendo van a ir saliendo solas. Ojo, eso no quiere decir que no les podamos pedir consejo en muchas cosas y que no nos den muchas veces su opinión, pero lo que no van a hacer es decirnos lo que va a pasar o qué es lo que tenemos que hacer, porque eso no es parte de su trabajo, es parte del nuestro, porque nosotros decidimos, por eso tenemos libre albedrío, ¿no? Para hacer lo que queramos. Están de ayuda, pero desde luego no están como una guía fija para decirnos qué es lo que va a pasar y de qué manera. Y sobre todo, insisto, que muchas veces no nos dan la información porque el conocerla haría que nuestras decisiones o lo que tuviéramos que hacer
no saliera como tiene que salir, porque ya iríamos condicionados a esa información que nos han dado. Eso es. Y luego, lo que estás comentando de que para que todo esto avance de la mejor forma y podamos fluir mejor, es conveniente que hagamos sanaciones y limpiezas. Y ahí es otra vez cuando te vuelven a decir, ¿y yo qué puedo hacer para sanarme? Bueno, pues para hacer pequeñas sanaciones, ya hemos dicho, muchas veces una buena meditación nos ayuda. Pero tenemos que pensar que cuando un terapeuta, para poder ayudar a otra persona, necesita una formación y necesita una práctica que le lleva bastante tiempo, a veces incluso años, lo que no podemos pretender es que alguien nos dé una respuesta de 10 minutos que nos resuelva todo eso. Las sanaciones, para que nos entendamos, tienen que ver primero con lo que es la limpieza general. Y la limpieza general del sistema energético es como meterse en la ducha aquí para el cuerpo y lavarse bien los dientes y salir reluciente. Fenomenal. Eso con una buena meditación se puede hacer. Pero claro, es que a lo mejor tú te has lavado los dientes, pero tienes 3 caries y ese problema hay que resolverlo. A lo mejor tienes una llaga en la boca, una ulcerita en la lengua, eso hay que quitarlo. A lo mejor tienes unas anginas, una infección en la garganta. Puedes tener heridas abiertas en las manos, puedes tener un cepo que te pillaste el otro día que estabas por el monte y te cogiste un cepo en el tobillo. Puedes tener piojos por la cabeza que por mucho que te la hayas lavado, ahí siguen los piojos haciendo de las suyas. Es decir, todos esos bloqueos, igual que en el cuerpo físico, te los puedes pillar y necesitas realizar una serie de prácticas para eliminar todo eso o para corregirlo y sanarlo en el cuerpo físico. Pasa exactamente lo mismo con los cuerpos energéticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que necesitamos o que alguien nos ayude, pues como si nos pillamos piojos y nosotros no nos los encontramos en la cabeza y necesitamos que alguien nos ayude, o como si tenemos que ir al médico para que nos opere de apendicitis. Eso es impepinable, nos tienen que hacer una cirugía. Eso, evidentemente, lo normal es, si no estamos formados como terapeutas, pues vamos a necesitar que alguien nos ayude a hacerlo. No pasa nada, pero el hacer una limpieza profunda, el quitar los bloqueos realmente importantes o que más peso puedan tener en nosotros, necesitan unas técnicas y esas técnicas hay que aprenderlas. Eso no es una simple cuestión de decir, cuéntame tu secreto, que es cuestión de 10 minutos. Es que no hay secreto. Es que hay que aprender a identificar esos bloqueos, a encontrarlos y a sanarlos. Y para eso hay muchas técnicas. Se puede hacer con hipnosis, se puede hacer con sanación acásica, se puede hacer con un montón de técnicas diferentes, pero que hay que conocer y hay que dominar para poder hacerlo. Si no... Claro, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de liberación emocional, pues sí, las meditaciones, las visualizaciones, para quitar pues esos estrés, ansiedad, miedos, pues eso va muy bien. Pero claro, luego cuando tenemos bloqueos importantes que realmente son los que nos van a impedir conectar con esos mundos superiores, por ejemplo, estamos hablando de anclaje de entidades, estamos hablando de guías negativos, estamos hablando de, bueno, trabajos energéticos, estamos hablando de implantes, estamos hablando de mucha porquería. Claro, cuando estamos hablando de emociones, bueno, pues es muy fácil, con meditaciones, calmar, intentar localizar esa emoción, localizarla, quitarla, transmutarla o trabajarla, lo que sea, es fácil. Pero claro, cuando tenemos ya que acceder, sobre todo, a hablar con nuestros guías, con nuestro yo superior, cuando queremos, digamos, de alguna manera toquetear algo en nuestra vida, claro, debemos de acceder a esos planos superiores. Y si tenemos alguna de estas porquerías, ¿no? Estos bloqueos energéticos, no nos van a dejar. Entonces, precisamente porque lo que quieren es impedir que saquemos nuestro potencial y podamos hacerlo. Entonces, esta clase de limpiezas no podemos hacerlo con una limpieza así general. De hecho, yo el otro día me hacía gracia porque veía un meme de estos que salen por ahí en Instagram, ¿no? Y salían 2 personas, 2 hombres partiéndose de risa y decían, entidades negativas viendo cómo se están sanando quemando un saumerio de salvia, ¿no? Y es decir, para todo ese estrés, esas cositas del día a día, todas estas cosas van fenomenal. Pero cuando estamos hablando de bloqueos importantes, ya necesitamos técnicas bastante potentes, ¿no? O bien un buen terapeuta o bien formarse en esas técnicas. Todo el mundo puede hacerlo, pero sí que es cierto que hay que liberar todos los canales, hay que quitarse todo ese lastre, porque es a partir de ahí donde nuestras visualizaciones van a tener ese efecto. Cuando nuestras meditaciones van a ir enfocadas a hablar con los nuestros, vamos a poder hablar con ellos sin problemas. Y ojo, muchas veces nos empeñamos
en que tiene que ser todo de una manera. Y luego resulta que nos encontramos, porque eso me ha pasado a mí. Es decir, yo me acuerdo cuando empecé que yo estaba empeñada en canalizar, de cierta manera, hasta que luego, ¿verdad, María José? Nos dimos cuenta de que cada persona, vamos a poner que todo el mundo canaliza, lo que pasa es que cada uno lo hace de una manera diferente. Y cuando descubres su método es cuando vamos, yo por lo menos me di cuenta, porque estaba empeñada en hacerlo de una manera determinada, hasta que, bueno, ya desistí, dije, yo no puedo, no sirvo para esto. Pero luego me di cuenta que de otra manera para mí era muchísimo más fácil. Entonces, no es cuestión de obsesionarse o de pensar que las cosas se tienen que hacer de cierta manera determinada, es decir, es conocerse, es dejarse fluir y al final lo que importa es la información que recibes, no el cómo la recibes. Que luego la ponemos en común, tú y yo trabajamos de manera diferente, pero al final es igual de efectivo o funciona exactamente igual, ¿no? Entonces, lo que queremos es el resultado, no la manera de llegar. Entonces, hay que trabajárselo sin descanso. Esto es como lo hemos comentado, como ir al gimnasio, como prepararse para una maratón, o como, por ejemplo, vamos, las dos que hemos practicado yoga, queremos hacer ahí el saludo al sol súper bien y súper tal, y luego, claro, resulta que la primera vez que lo haces, la segunda y la tercera, pues nos sale como una patata. 10 años después de estar haciéndolo cada vez que vamos a hacer yoga, pues ¿cómo nos sale? Bien, pues en este caso es igual. Es decir, yo cojo, me pongo a meditar para ir a hablar con mi yo superior. ¿Cuántas meditaciones he hecho yo para ir a hablar con mi yo superior? Es que ya no las puedo ni contar. Entonces, esto es cuestión de práctica, 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 práctica. Y cada vez la información es de mayor calidad, cada vez las visualizaciones son mejores, cada vez la información viene más completa, cada vez cuando preguntamos algo las respuestas son más complejas y con más información. No esperemos que el primer día nos vayan a contar la Biblia, eso es imposible. Pero si nosotros hacemos ese trabajo personal, es algo así como la lectura, ¿no? Es decir, cuando estudiamos una lengua y leemos un libro en esa lengua, a más estudiamos la lengua, podemos leer libros más complejos. Pues esto es exactamente lo mismo. Cada vez que practicamos, que nos trabajamos, que hacemos nuestras limpiezas, meditaciones, visualizaciones, lo que sea, cada uno lo que más le guste, porque hay gente que le gusta más de una manera y hay gente que utiliza otra clase de técnicas. La cuestión es hacer ese musculito espiritual para que cada vez esas conexiones sean de mejor calidad. Y no es magia, no es que sea una persona especial, no es trabajo, ganas, esfuerzo y darle ese empeño, ¿no? Todos los días un poquito, tener esa conciencia y trabajárselo, es que no tiene más secreto. Y luego depende de la configuración de cada una. O sea, a mí me hace muchísima gracia cada vez que pienso que tú siempre tiras a por el yo superior, siempre. Y yo al pobre mío no le hacía ni caso. Claro, era quedar contigo y tú, ¡hala, vete a hablar con tu yo superior! Y yo, ¿cachis en la mar? ¿Que me dice que me vaya con el yo superior? Y a mí me pasaba al revés, yo era, venga, los guías. Y claro, tus guías encantados, porque si no, los pobres ahí se quedaban apartaditos a un lado con lo majos que son. Sí. Total, que venga, guías para acá. Y cada una tenía esa configuración. Lo bueno de habernos encontrado las dos es que cada una ha llevado a la otra a conectar más con esa otra parte con la que es posible conectar, con la que si no, tal vez pues no lo habríamos hecho. Y luego me hace gracia porque yo creo que los guías también aprenden. Porque ¿tú te acuerdas las primeras veces cuando conectábamos con ellos que nos hablaban con metáforas? Eran unas metáforas. Yo me acuerdo de los míos súper No, rimbombante. perdón, acuérdate, trabajando y tuyo la semana pasada, la que me dieron a mí. Y digo, perdón, Bueno, ya lo contaremos algún día, ¿no? Pero me quedé diciendo, oye, a mí, a cristiano, que no entiendo nada. Siguen, siguen. unas metáforas que no entendíamos nada, claro, ellos nos soltaban la metáfora y luego ahí estábamos las dos interpretando hasta que conseguíamos sacar el resultado de qué era lo que de verdad nos habían querido decir. Hemos ido pasando por todas esas etapas y ahora ya nos hablan que solo les falta decir tacos, vamos, porque hablan exactamente igual que hablamos nosotras. Y se Nos, ponen serios, ¿eh? uh, como les causemos disgusto con algo, nos regañan, pero bien. Que a veces pensamos y nos hacemos la imagen de ese guía angelical que está ahí acompañándonos y siempre está con nosotros. Vamos a ver, no es una farola ni es un botijo, ¿no? Es decir, hacen, trabajan, madre mía, los nuestros están que los pobrecitos no pagan. No Después de les dejamos parar. se merecen unas vacaciones. Entonces, son seres que están trabajando, por lo menos los nuestros, ¿no? Están trabajando
igual que nosotras, pero desde otro plano. Entonces, pues claro, y nosotras los ponemos a trabajar, ¿no? Que para eso están. Entonces, claro, y también tienen su opinión y a veces cuando no estamos de acuerdo, pues tienen su forma de ver las cosas y a veces pues también se ponen serios. Que me llamó mucho Anda, la atención, ¿no? Que se ponen serios. anda que no ha habido veces que nos han regañado ellos. La semana pasada ha sido una que nos hemos llevado las dos. Ya que estamos hablando, se lo podemos decir a los oyentes, ha sido mi guía. Nos ha dado un rapapolvo y ha terminado diciendo, vamos, es el colmo. Te acordarás. Sí, 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 sí. Pero ha habido otras veces que ha sido al revés, ¿eh? ¿Qué? Sí, sí, que nos lo dijeron a las dos. Nos lo dijo, estaba el tío serio, serio. Sí, sí. Pero luego ha habido otras veces que ha sido al revés, que hemos sido nosotras las que hemos dicho, pero bueno, ¿pero de qué vais? ¿Con esto que nos decís o con esto que...? Y hemos sido nosotras las que hemos llegado allí poniendo orden. Y ha habido veces que ellos decían, os entendemos, pero queremos que vosotras nos entendáis a nosotros. Y ha habido alguna ocasión en que nos han dicho, lección aprendida, tomamos nota, nosotros también aprendemos de vosotras. O sea que al final esto es un ten con ten, pero claro, para llegar a esto, pues ha habido detrás muchas horas de trabajo. Nosotras llevamos años quedando, quedando con regularidad para trabajar, para reunirnos con nuestros guías y luego también de forma individual, entrando en canalización, entrando en meditación. Y luego ya muchas veces ya no necesitamos, ya simplemente en algún lugar, lo más frecuente para mí es cuando me meto en la cama o cuando me acabo de despertar, ¡zas! Hay que se enganchan a decir, oye, que esto y esto y esto. Y sí, efectivamente, pero eso no pasa de que yo digo hoy, aquí estoy, empezad a mandarme mensajes. Si tú haces eso, empezarás a recibir pequeñas sincronicidades en tu vida, pero mensajes con enjundia de los que necesitan ser descifrados, necesitan que antes prepares bien el lienzo para que ellos puedan empezar a dibujar esos mensajes. Y el lienzo eres tú, tienes que prepararte. Exacto, yo vuelvo a repetir, es que el tema no es que no tengamos acceso a esa información o no nos la quieran decir, es que tengamos ese camino personal, ese trabajo personal realizado para poder entender y poder actuar, trabajar con esa información. Entonces, como personas, que eso es una cosa que, fíjate, ¿cuántas veces no le hemos dicho a los guías, venir aquí y encarnar vosotros? Y luego nos lo contáis, que por eso muchas veces hay estos rifirrafes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista 3D y de persona, pues claro, tenemos esa impaciencia, queremos conocerlo todo. Cuando empezamos a tener acceso a ese otro plano, vamos, nos pensamos, madre mía, lo que acabo de descubrir, y ahora mi vida va a cambiar por completo. Por supuesto que cambia por completo, pero claro, pensamos que ya, bueno, nuestra vida va a dar un giro de 180 grados, que vamos a poder crear nuestra realidad como nos dé la gana, conseguir cualquier objetivo y bueno, y no. Y no, y no, y es cuando nos entra la frustración. Entonces, poco a poco, esto es como una maratón, exactamente igual, pero es que para cualquier cosa nos tenemos que preparar. Entonces, lo primero, limpiezas energéticas, que nadie se puede, o sea, que nadie se ponga a trabajar a cambiar su realidad sin asegurarse de que energéticamente tiene algún lastre que le puede modificar esa proyección de esa realidad. Entonces, cualquier cosa que hagamos, si yo quiero ponerme a meditar para hablar con mi yo superior, tendré que asegurarme que mis canales están limpios, si no, ¿con quién estoy hablando? ¿Puedo asegurarme que es mi yo superior? ¿Puedo asegurarme que es mi guía? Ahora ya los conocemos, pero acuérdate al principio cuando empezamos que venían algunos, se disfrazaban o nos decían que eran nuestros guías y como no teníamos práctica, claro, ahora ya no la cuelan, ¿no? Pero al principio y nos teníamos que fiar, ¿no? De decir, oye, esta gente, luego claro, con las comprobaciones y tal nos dábamos cuenta de que no, pero es decir, tenemos que estar bien seguros de que estamos haciendo las cosas correctamente, porque si no, la información que podemos recibir, como esté pervertida, esté manipulada por vete a saber qué o quién, pues podemos encontrarnos con problemas bastante gordos. Es importante tener nuestras limpiezas, nuestros trabajos, mucha desprogramación mental, porque también es necesario quitarse un montón de creencias limitadoras, un montón de bloqueos, llamémoslos como los llamemos. Si tenemos implantes, muchas veces tenemos, de hecho creo que no hemos hablado mucho de implantes, tú y yo en los vídeos, pero como tengamos implantes energéticos en ciertos sitios, ya podemos pedir, canalizar, visualizar o lo que sea, que como tengamos implantes en algún chakra y sean gordos, es que el tapón que tenemos ahí es tan grande que no lo vamos a conseguir. Entonces todo eso hay que quitarlo. Y a partir de ahí
hacer esas limpiezas y luego trabajo, trabajo, trabajo para que ese canal vaya ensanchándose cada vez más y así la información pueda venir no con cuentagotas, sino realmente con consistencia, ¿no? Sí. Chakras o glándulas. Las limpiezas hay que hacerlas y hay que hacerlas constantemente. Nosotras nos estamos limpiando también constantemente, con cierta regularidad. Tenemos que encontrar un hueco para hacer limpiezas. Pues es como lo que pasa con el cuerpo físico, que es que el que te duches hoy no te sirve para 3 meses. O sea, tienes que mantener una higiene. Pues exactamente lo mismo pasa con el terreno espiritual. Y luego que cuanta más práctica vas cogiendo, pues eso, el musculito espiritual que nos dice Mari Carmen, se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más potente y entonces cada vez va siendo más fácil acceder hasta que llega un punto que ya no necesitamos prácticamente nada, es cerrar los ojos y ya estamos conectadas, es así de fácil, pero para llegar a que sea así de fácil, pues hemos tenido que entrenar y hemos recorrido ya muchos kilómetros de esta maratón, entrenándola un día y otro día y otro día. Esto necesita paciencia. Entonces, yo lo que sí que quiero es animar a las personas que nos estén escuchando, porque no se trata de llegar, sino de disfrutar por el camino. Si cada pequeño logro que vamos consiguiendo lo celebramos como el más grande y si vamos disfrutando precisamente simplemente del hecho de estar haciéndolo, de estar limpiándonos, de estar buscando la conexión poco a poco, ese camino se nos va a hacer muchísimo más agradable y vamos a ir llegando a metas cada vez más interesantes que ni siquiera son las que imaginamos, porque siempre es algo diferente de lo que podemos imaginar. Pero lo que tenemos que plantearnos no es la meta, es el camino. Nos lo dicen siempre, que la vida no es un destino, es ese camino para llegar a ese destino. Y lo que yo digo, y lo digo por experiencia propia, cuando nos empeñamos en hacer las cosas de cierta manera y no nos salen, la frustración es tremenda y es cuando incluso a veces queremos hasta abandonar. Pero cuando nos damos cuenta de que hay tantas posibilidades, porque cada persona tiene una configuración diferente. Entonces, una persona que es muy mental, es imposible que trabaje, o por lo menos empiece a trabajar desde las emociones. Cuando ya trabaja a nivel mental, bueno, es entonces cuando ya se abre a trabajar también desde la parte emocional, pero no nos pongamos a trabajar desde la parte emocional cuando somos seres muy mentales, y lo digo yo por experiencia. Entonces, cada uno tiene que encontrar un poquito cuál es su método. No hay dos personas iguales, luego no hay dos métodos iguales, y dejarse experimentar, dejarse sentir, aunque sentir no sería la palabra, pero bueno, dejarse ver qué es lo que cada uno le va bien. Y a partir de ahí ¿cuántas veces canalizando lo hemos dicho? Hay personas que oyen voz como una especie de voces en la cabeza o diálogos mentales. A mí personalmente, por ejemplo, me vienen bloques de información. Entonces, de momento, pues sé en bloque, ¿no? Ciertos conceptos, ciertas cosas. Entonces, si yo estoy esperando que tenga yo una voz en la cabeza que me diga algo y esa voz no me viene, pues claro, me voy a frustrar. Pero cuando luego me doy cuenta que, por ejemplo, me voy a hablar con mi yo superior o estoy en esos planos y tal, y de momento sé cosas, pues es que la información me ha venido así. Pues voy a darle la oportunidad a eso y no voy a empeñar en hacerlo de otra manera. Con la práctica probablemente podamos hacerlo de muchas maneras, ¿no? Aunque todos tenemos una facilidad para hacerlo. Entonces, vamos a intentar descubrir cuál es la nuestra y a partir de ahí, bueno, va a ser muchísimo más fácil. Seguro que sí. Y sobre todo es eso, disfrutar del camino. Las primeras veces que nosotras quedábamos sin expectativas, a ver qué pasaba, quedábamos incluso con un poco de nervios, de emoción y bueno, simplemente lo pasábamos bien. Entonces, a base de pasarlo bien, sigues y sigues y sigues y cada vez te lo pasas mejor y de repente miras atrás y dices, pero ya he recorrido todo este camino y no te has enterado de que lo has recorrido. Lo importante es eso, ir recorriendo el camino. No pensemos en la meta. No sabemos cuál es la meta adecuada para cada uno, no sabemos cuáles son los objetivos. Simplemente limpiémonos, sanémonos y a partir de ahí es trabajar disfrutando, nada más. No hay más secreto. Exacto, y es clave eso que has dicho, porque mi yo superior me lo ha dicho muchas veces. Cuando a veces me pongo a hablar con él y le digo, oye, es que quiero, no he conseguido esto y tal cual, me dice, para, mira cómo estabas hace un año y mira ahora. ¿Has avanzado? Ah, pues sí, porque antes el año pasado yo no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, no era capaz. Y ahora sí. Entonces, tenemos demasiada prisa. Esta sociedad nos tiene acostumbrados a ir corriendo, corriendo, corriendo y que tener las cosas ya.
Y ojo, todo esto tiene su esfuerzo, pero porque lo necesitamos para poder entender y poder conectar con ello. No, no es algo que aparece y ya está. ¿Vale? Entonces, no quiere decir que sea duro, porque no lo es. Y lo que dices tú, si es que encima nos lo pasamos bien. Entonces, Sobre todo es eso, es que nos lo pasamos bien, exacto, es que disfrutamos. nos da un sentido a nuestra vida. Entonces, tomémoslo como ese juego, como esa experiencia. Voy a ver hoy qué va a pasar y a partir de ahí, pues cada día un poquito más. A lo mejor vamos a tener que montar un taller para enseñar a la gente a hacerse alguna limpiecita y luego a ir empezando a trabajar. Pero eso, a ir empezando a dar los primeros pasos, sin ninguna prisa y sin ninguna meta. De eso se trata. Exacto, pero sobre todo confianza de que si nosotros lo hemos hecho, todo el que nos está escuchando, que sepa que también lo puede hacer. Bueno, el primer mensaje que yo recibí de mis guías, que fue precisamente confía, sé y disfruta. Y con esas tres cosas está dicho todo. ¿Ves? Pues esa Ese es es la el clave. camino. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos finalizar el vídeo de hoy. Y bueno, ahí tenéis consejos, pequeñas cosillas, ¿no? Que podéis ir poniendo en marcha en vuestra vida para ser conscientes de que ese mundo está ahí. Y luego a partir de ahí, simplemente yo diría es abrirse a la posibilidad de a ver qué pasa. A ver cómo recibo. Recibo sincronicidades, recibo ideas, porque muchas veces nos vienen esas ideas a la cabeza y pensamos que somos nosotros. ¿Y si son mensajes de nuestro yo superior, nuestros guías? Esos mensajes que a veces vienen por parte de personas, de canciones, de anuncios, de cosas. Es decir, poquito a poco vamos a ver que en nuestra realidad hay muchísima información. Y cuando ya somos conscientes de todo eso, bueno, pues entonces es cuando ya empezamos a hacerlo de manera consciente y decir, vale, yo veo estos mensajitos, pero ahora quiero recibirlos yo cuando yo quiera, así. Envíame a ver. Y cada uno que experimente a ver cómo le llega esa información. Porque desde luego, los de arriba, como yo los llamo, están deseando ponerse a trabajar para que nos llegue todo esto. Porque es la misión. Efectivamente, así es. Así que nada, todo el que quiera, pues que vaya empezando poco a poco. Y si alguno quiere irnos contando sus experiencias aquí debajo del vídeo, nos va a encantar leerlas. Exacto, porque para cada persona es totalmente diferente. Que nadie se espere que le vaya a salir la experiencia igual que tiene el de al lado, porque nunca lo va a ser. Sí, es verdad. Iguales. Y además al principio siempre nos parece más chula la del de al lado. Mm. Luego ya nos vamos dando cuenta de que las nuestras también molan. Exacto. Muy bien, bueno, pues con esto ya acabamos hoy y bueno, os emplazamos a todos para el próximo vídeo y seguir avanzando sobre todo, que es lo que interesa. Y podéis encontrarnos en el espacio Alas para el Alma. Así que nada, ahí estamos. www.alasparalama.com. Un saludo, adiós. Un beso, hasta luego.